temporadas, temporadas. Qué bendición, amados. Damos gracias a Dios por las temporadas, porque son necesarias en nuestra vida. Son necesarias, nomás que a veces no comprendemos y no entendemos lo que son, y a veces hacemos de las temporadas algo difícil, algo doloso y algo eterno. Las temporadas son temporales, pero a veces nosotros las hacemos eternas, permanecen, hacemos que las temporadas duren mucho tiempo cuando solamente tienen que durar poco. Acompáñame en la palabra de Dios en Primera de Pedro. Vamos a Primera de Pedro porque vamos a estar aprendiendo de las temporadas. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 4 al 7. Aquí en Odre Nuevo tenemos un estudio semanal de la Biblia, una lectura congregacional. De lunes a viernes estamos leyendo 2 capítulos diarios. Y la semana antepasada acabamos de leer Primera de Pedro. Esta semana acabamos Segunda de Pedro. La semana pasada, acabamos Primera de Pedro. Y hay un mensaje muy hermoso acerca de temporadas. Fíjate, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 4 al 7. Vamos a leer juntos. De recibir una herencia que Dios tiene guardada para nosotros en el cielo. ¿Para quién, amados? Para nosotros. Hay una herencia para nosotros en el cielo. Herencia, dice, que no se arruina, ni se destruye, ni pierde su valor. ¡Qué glorioso! Por medio de la fe, el poder de Dios los protege para que reciban la salvación en Dios. ¿Por medio de qué, amados? De la fe. Por medio de la fe, Dios, dice, los protege para que reciban la salvación que Dios les dará a conocer en el día final. Eso es motivo de alegría, dice así, es motivo de alegría para que ustedes, aunque durante un tiempo tengan que soportar muchas dificultades que los entristezcan, dice Pedro. Por un tiempo van a tener que sufrir dificultades. Esto dice la palabra. Tales dificultades serán una gran prueba de su fe y se pueden comparar con el fuego que prueba la pureza del oro. Pero su fe, dice la palabra de Dios, su fe es más valiosa que el oro, porque el oro no dura para siempre. En cambio, la fe que sale aprobada de la prueba dará alabanza, gloria y honor a Jesucristo cuando Él regrese. ¡Qué bendición, amados! Las temporadas son necesarias, Conocemos algunas temporadas, por ejemplo, las temporadas en la tierra como invierno, otoño, primavera, temporada de lluvia, temporada de calor. Son necesarias. Es necesaria una temporada porque, por ejemplo, algunas especies las necesitan. Cuando nosotros plantamos una semilla, es necesario que le caiga lluvia. Es necesario que cuando esta semilla crezca, se germine, se convierta en planta, es necesario que el sol empiece a darle a esta plantita para que llegue la temporada de cosecha y que al momento de cosechar tengamos un fruto jugoso y rico. La temporada, amados, en nuestra vida es necesaria. A veces podemos pasar por momentos muy duros y difíciles, pero es necesario. Porque de esas temporadas difíciles o buenas podemos sacar madurez, podemos generar sabiduría, conocimiento, preparación para nuestra vida. Entonces vamos a aprender. Fíjate bien, dice en la palabra de Dios, a pesar de que hasta ahora, es necesario que hasta ahora hayan tenido que sufrir, dice la palabra, diversas dificultades, temporadas, pruebas, luchas. Pedro está diciendo, es necesario, van a pasar por momentos difíciles, por momentos duros, van a tener que sufrir. Pero me encanta que dice que por un tiempo. Leímos que por un tiempo. Esto significa, amados, que es algo temporal. No está diciendo Pedro que van a sufrir siempre. Cuando nosotros nos acercamos a Cristo, muchas veces pensamos que va a ser muy difícil. ¿No nos ha pasado que cuando se acercan a Cristo se ponen las cosas peor o empeoran? No sé si les haya pasado. Yo cuando empecé a buscar a Cristo, fíjate, a mí me habían predicado de un Dios poderoso y que Dios es bueno y que prospera y que bendice. Y cuando me acerco a los caminos de Dios, se pone bien difícil todo, bien duro.
La gente empieza a despreciarte porque empiezas a ser cristiano. Las finanzas se ponen un poco difíciles. Empieza a haber fricción en tu familia. Y dices tú, ay caray, ¿por qué se puso tan difícil esto? Estaba mejor en el mundo. Yo sí lo dije. Dije, no hombre, mejor me voy al mundo, ¿para qué busco a Cristo? Pero eso fue un pensamiento carnal, un pensamiento del diablo. No era yo. Después dije, no, me quedo. Voy a ver qué pasa. Así dije, voy a ver qué sucede. Después, amados, de unos meses de lucha, de una temporada difícil, llega la temporada de cosecha. Es ahí donde Dios empieza a bendecirte y dices, qué bueno que me quedé. Qué bueno que seguí yendo a la iglesia. Qué bueno que soporté las dificultades. Porque Dios empieza a bendecir tu vida. Pero a veces, amados, nos echamos para atrás. Porque no entendemos acerca de la temporada. Pensamos que los problemas van a ser eternos, que las dificultades van a durar para siempre. Y es ahí cuando decimos, no, mejor me voy, mejor retrocedo. Estaba mejor en mi condición, estaba mejor como estaba antes. Pero no, vamos a empezar a caminar y entender lo que es una temporada. Fíjate bien, Pedro está diciendo que vamos a sufrir diversas pruebas, pero dice, por un tiempo. O sea, es temporal, no se preocupen, porque va a pasar ese momento de dolor. Va a pasar, es algo temporal. Así que si tú, amado, estás pasando por pruebas ahorita mismo, si tú ahorita estás pasando por una temporada económica difícil, donde dices tú, híjola, me está yendo muy complicado, no tengo trabajo, o sí tengo, pero no me está yendo tan bien, son muchas las cuentas que debo pagar. O tal vez estás pasando por una temporada difícil en lo personal o en la familia. Tal vez algo sucedió en la familia, hubo una fricción, un malentendido, un problema, y ahorita estás librando con esta batalla. Quiero decirte que no será para siempre. Va a llegar a su fin, amado. Va a terminar. No te asustes, no te angusties. Tal vez sí podemos sentir tristeza, dolor o preocupación, pero que no sea eterno, amado. Porque más grande es nuestro Dios que está en el cielo que tu problema. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Dios es bueno, amados. Él es bueno y Él es fiel. Ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo, hasta el fin de los tiempos. Fíjate bien, las cosas van a cambiar. Llegará un momento donde tu temporada llegará al final y sin duda vas a recibir algo de esa temporada. Una enseñanza sí va a haber. Y si tú estás en Cristo, anímate, porque al final de tu temporada no solo vas a encontrar el fin de ella, sino si estás en Cristo vas a recibir bendición, vas a recibir enseñanza, sabiduría, puede que hasta un milagro. Conozco personas que han pasado por temporadas difíciles, han permanecido y al final salen y dicen, no hombre amado, salí en victoria, mi problema terminó, pero aparte Dios hizo un milagro en mi vida. Ah, caray, dices, wow, porque tú supiste esperar en medio de la dificultad. Fíjate bien, en tu temporada difícil, o en tu prueba, o en tu dolor, en tu mal momento, recuerda que eres protegido por el poder de Dios. Lo leímos, somos protegidos por medio de la fe en Dios. Fíjate bien, el pasaje que estuvimos leyendo, Pedro nos animó a ver que las pruebas que vamos a enfrentar son temporales, pero también él menciona que Dios estará cuidando de nosotros. Vamos a volver a leer la palabra. Dice, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe. Dice así, hasta que llegue la salvación. Si tú te mantienes en Cristo, Él te va a proteger durante tu mala temporada. Te tiene que cuidar, te tiene que proteger. Una de las cosas que nosotros debemos tener en mente, amados, y que siempre tenemos que tener en nuestro corazón, es que vamos a enfrentar pruebas. Siempre. Esto no va a terminar. No te voy a contar mentiras, no te voy a decir, tus pruebas van a terminar. No. Hoy yo vengo a decirte que sí, vas a enfrentar pruebas. Jóvenes, adultos, familias, matrimonios, van a enfrentar pruebas. Va a suceder, va a pasar. Pero no te quedes ahí. Mejor conecta tu fe a Cristo, aprende de su palabra, congrégate y ten en mente, ok, voy a enfrentar pruebas, pero Dios va a estar conmigo
cuidándome, protegiéndome. Él me va a ayudar a salir de esta temporada difícil. ¿Pero qué necesitas? Fe. Muchas veces nuestra fe, amados, no está en Cristo. Nuestra fe está en unos libros. ¿Puede ser? Voy a comprar un libro. Aunque el libro del Camino del Valiente es de bendición, que tu fe no está aquí. Esta es una herramienta que te ayuda a conectar tu fe en Cristo. Hay libros muy buenos de cómo solucionar los problemas en casa, de matrimonio. Porque están muy padres. Pero tu fe no debe estar ahí. Hay unos libros que se llama Cómo ser el empresario exitoso. Ok, están padres, pero que tu fe no esté ahí. Que tu fe no esté en esas, libros o esas cosas del hombre. Sí está bien que las tengas y que las uses, pero tu fe debe estar en Cristo, amados. En Dios. En Dios. Porque es ahí donde Él te va a cuidar y te va a proteger. Dice la palabra que seremos protegidos por el poder de Dios, mediante la fe. Ahora, la palabra protegidos, amados, significa perseverar, significa cuidar. Eso significa. Pero en la palabra de Dios, en la Biblia, se utiliza en varias partes esta palabra de proteger, refiriéndose a que hay una guarnición de guardias cuidando algo. Entonces, cuando nosotros escuchamos la palabra proteger, nos sentimos bajo la protección de Dios, bajo sus ángeles. Muchas veces oramos y le decimos: Señor, manda a tus ángeles que nos cuiden, que nos protejan. Y está bien, hay ángeles que nos están cuidando, Dios nos está protegiendo. Pero la palabra poder, que dice aquí que nos va a proteger con su poder, la palabra poder en la palabra o en la Biblia es traducida como milagro. ¿Cómo, amados? No los escuché. ¿Cómo? Ok. Entonces Dios está diciéndote: amado, si tú tienes fe en mí, te voy a proteger con mi poder. Y si es necesario que haga un milagro en tu vida para que salgas de tu temporada, lo voy a hacer. ¿Sabes por qué? Porque Él es Dios. Porque Él es más grande que nuestro problema. Y Él nos va a proteger, nos va a cuidar con su poder. Y si es necesario, va a ser un milagro en nuestra vida. Yo le digo: Señor, no hagas uno, haz dos milagros. ¿Qué tanto es para ti? Digo, tú eres más grande que todo lo que hay en la tierra. Entonces, queda esto claro en tu vida. Si tú tienes la fe en Dios, en tu mala temporada, Dios va a cuidar de tu vida. Vas a tener problemas, situaciones difíciles, pero no te preocupes. Dios cuidará de ti con su poder. Es decir, si Él necesita hacer un milagro para que salgas de tu problemón, lo hará. Aquí ahorita escuchamos un testimonio muy hermoso de una de nuestras servidoras que amamos mucho y que tiene tiempo con nosotros. Y ella dice que Dios obró en sus finanzas de una forma increíble, porque no era posible, pero Dios obró. Eso es un milagro, amados. Es lo que Dios hace. Él cambia las cuentas del banco. Él agrega ceros, agrega números en tu cuenta. Sí lo ha hecho, yo lo he visto y a mí me ha pasado. A mí me ha pasado, Dios no me ha dejado. ¿Por qué? Porque mi fe está en Dios. Entonces, ¿tu fe dónde debe estar? En Dios. Ahora vamos al siguiente punto. En medio de la adversidad, sonríe, alégrate, alégrate. ¿Cuántos estamos aquí contentos? Amén. Estamos felices. ¿Sabes por qué? Porque dice la palabra: esto es para que ustedes estén alegres, dijo Pedro. Los problemas, las temporadas, esto es para ustedes motivo de gran alegría. Dice así Pedro: a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo, ¿es motivo de qué? De alegría. ¡Qué loco! Yo dije: ¿cómo que voy a estar feliz? A ver, Pedro, vamos a orar. Me puse a orar con Dios y dije: Señor, mándame a Pedro porque tengo una pregunta que hacerle. ¿Cómo que voy a estar sonriendo si estoy pero mal, en problemas y en deudas? Cuando vamos a la palabra, amados, y tenemos una relación con Cristo, entendemos que aún los malos momentos son motivos de alegrarnos. Y que si estamos contentos, vamos a salir de nuestros problemas más fácil, sin dificultad. Doy gracias a Dios por los hombres que nos han enseñado a enfrentar las situaciones con alegría. Yo admiro mucho aquí a Don Nico, que es mi padre, y no nomás por ser mi papá, muchos lo conocen, pero yo admiro mucho a este hombre que cuando pasa por problemas y dificultades siempre está haciéndonos reír a mi mamá y a mí. Siempre saca sus cosas. Esa es la forma de un hijo de Dios. Debemos reírnos, amados, porque si dejamos que la emoción, que el enojo
que la ira, que la tristeza, que el estrés tome el control de nuestra cabeza, terminamos haciendo cosas malas. Hay testimonios de gente que ha perdido el control y termina en un pleito porque pues andaba muy cargado, estaba muy mal por lo que estaba enfrentando. Una persona le dijo una mala palabra y estalló y terminó golpeando al otro y terminó en la cárcel. Y dices tú, no inventes, o sea, ya estabas en una temporada difícil, ahora ya te encuentras en otra. Peor te fue, exacto, te fue peor. Muchas veces cuando estamos pasando por un mal económico, por la angustia, por el estrés, nos desesperamos y vamos y pedimos un crédito, un dinero prestado. Voy a pagarlo, voy a pedir prestado para pagar mi deuda. Cavas un hoyo para tapar otro y sale peor, porque los intereses te van a tragar, te van a comer, y salió peor, porque te desesperaste. Cuando estás en Cristo, la paz que sobrepasa todo entendimiento viene. Y si tú estás alegre en medio de tu dificultad, esto provoca que tu mente sane. ¿Sí sabes que cuando te ríes o cuando te alegras provoca sanidad en tu vida? Está comprobado. Cuando te ríes hay sanidad, piensas con más claridad. Y es ahí cuando Dios viene y empieza a soplar sabiduría en tu mente. Te da ideas cómo salir de tus problemas sin tener que generar otro problemón. Te voy a contar una historia. Hace un tiempo estaba leyendo una Biblia, bueno, una revista más bien, junto con la que estaba estudiando, y leía un testimonio bien curioso de una persona que era paracaidista. Él estaba en Cristo, pero a él le gustaba mucho el deporte extremo, ¿no? Y se tiró de una avioneta en un paracaídas. Y este tipo, pues abre el paracaídas y resulta que en ese momento llega una ola de viento y lo arrastra y se lo lleva. Y termina cayendo en una autopista de carros de carreras. Se la conocen como las de Fórmula 1. Es una autopista. Y resulta que en ese momento había una carrera. Y estaban los carros pasando ahora. Y el vato está así como, ay, Dios mío, ¿qué va a pasar? Y justo cuando va a caer en el piso, llega otro viento y lo arrastra por toda la carretera, por toda la pista. Y lo arrastra literal, amados. Y cuando está siendo arrastrado, él se libera del paracaídas y se levanta y dice, ay, ya la libré. Y cuando voltea, ve los carros venir a gorro. No, pues salió corriendo y logró tirarse al piso. Ya cuando se levanta, ve que cayó en el pasto y dice, ya la libré. Y él menciona, hasta aquí me ayudó Dios. Hasta aquí hemos llegado. Y cuando da la vuelta, ¡pah!, se cae en un hoyo y se rompe el tobillo. Y luego sale del hoyo y lo muerde un perro. Pero no se creen eso, no. Pero sí se rompió un tobillo. Y ya cuando se sale, cuando lo ayudan, se suelta riendo. Se suelta riendo, dice, no, más días como estos, dice, nunca le había pasado algo así. En un día, dices tú, no inventes, le llovió. O sea, en un día tuvo un problemón. Pero él se suelta riendo y agradece a Dios. Y la gente que estaba con él se sorprende mucho. Uno de los que estaba ahí ayudando a esta persona lo escribió en una revista y dice, me sorprendió mucho cómo este tipo, a pesar de todo lo que le sucedió, porque tenía todo raspado, la cara, el cuerpo y el tobillo quebrado, estaba riéndose y le llamó la atención. Entonces esta persona se entera que él era cristiano y gracias a eso el que escribió se convirtió a Dios, porque le asombró, le impactó cómo este tipo era tan positivo y por eso se convirtió. Fíjate lo que hace nuestra vida cuando en medio de las temporadas nos va mal y nos convertimos a Dios. Podemos ser de bendición para otros. Nuestra alegría puede contagiarse. Con esto cierro, amados. Hay una herramienta muy poderosa y yo me voy a bajar con esto. Cuando nosotros estemos pasando por momentos difíciles, ora al Señor. Podrás preguntarte, ¿qué puedo hacer yo para salir de esta situación? ¿O qué puedo hacer yo en mi temporada difícil? Ora a Dios. Fíjate lo que dice la palabra de Dios.
Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Más adelante leemos, estén siempre alegres, nunca dejen de orar. Aquí está la clave, amados, para nosotros enfrentar las temporadas difíciles, para nosotros salir valientes y victoriosos de esos malos momentos. La clave del éxito y la clave de la alegría es orar. Dice Dios, estén siempre alegres. Y dices tú, ¿cómo? Pues si me llueve, me truena, me relampaguea, dice la gente. ¿Cómo puedo estar alegre? Pues dice aquí, nunca dejen de orar. Porque cuando tú oras, amado, tú bendices, hablas vida. Bendecir significa bien decir, es decir, hablar vida, hablar bien, positivo. Me está yendo mal, pero jamás voy a dejar de bendecir a Dios. ¿Por qué? Porque esto va a traer paz a mi vida. Entonces, amado, ¿qué vas a hacer en la temporada difícil? Vas a orar, porque orar es bendecir. Y Dios, que sobrepasa todos tus problemas y preocupaciones, vendrá, te va a ayudar, te sacará de tu mala temporada, va a bendecir tu tierra, es decir, tu familia, tu vida, y hará un milagro. Amén. Entonces, amada iglesia, necesitamos orar. Ya le doy el lugar al pastor Alberto Velázquez. Y pues espero que sea bendición, amados. Dios te bendiga.